5 integrados, mientras de que a ver, vamos a esperar tantito a ver si cuándo más se integran. Quiero reafirmar si les llegó este correo de la nota del jueves. ¿Les acaba de llegar este archivo? Sí, profe. Sí, Sí, profesor. ok, gracias. Bueno, entonces vamos a ver si nos permite escribir o si hay que aplicarla otra vez lo de la pantalla. Voy a hacerlo de la otra forma. Voy a compartir más bien la pantalla. Ah, bueno, nada más mientras esperamos un poquito mientras a ver si se integra algunos más. Recuerden esto de la sesión pasada es complemento en el sentido de una forma alternativa de también manejar las cosas a lo que se había comentado previamente. Voy a dejar de compartir. Ahí observan la nota de donde dice combinaciones lineales y sistemas de ecuaciones lineales. Sí, ¿qué ven en pantalla ahorita? Combinaciones lineales y sistemas de ecuaciones lineales. Ok, entonces digamos, esta era la... ¿Ven lo que marco en azul? Sí, ¿verdad? Sí, ok. Entonces, esta era la definición que teníamos sobre lo que era una combinación lineal de elementos, ¿no? Entonces, con todos los detalles, ¿no? Esta es, digamos, con todos los detalles, recuerden. Tenemos B un espacio vectorial, es un conjunto no vacío de B. Decimos que un vector V es una combinación lineal de elementos de S si existe un número finito de vectores en ese conjunto S y escalar es tal que el vector V se puede escribir de esa forma. Y eso, digamos, por eso le pusimos aquí, le complementé, digamos, con el cursor, por eso está la letra así un poco no tan derecha. Pero bueno, básicamente lo que comentamos el jueves era esto, siendo un poquito menos preciso, pero digamos teniendo para ubicar la idea central, pusimos esta nota
como comentario que también se escribe la definición de qué es una combinación lineal, lo que hemos comentado previamente. V un espacio vectorial, un conjunto de vectores desde V1, V1, V2, Vn de V. Decimos que el vector V es una combinación lineal. Es una combinación lineal de los vectores. Estos sí existen los escalares C1, C2, tal que V se puede escribir de esa forma. Las ideas básicas ahí están. Este ejemplo es para, eso sí, digamos, lo pueden insertar en la otra parte de la nota que acabamos de comentar. Una posible notación para cómo denotar el conjunto de todas las combinaciones lineales asociadas a este conjunto S es escribirlo de esta forma. Cuando el conjunto es finito, ya no dejamos aquí libres el índice K, todos los naturales, sino se fija los primeros n números naturales. Y se había comentado este teorema, que si V es un espacio vectorial sobre un campo F y V1, V2, Vn vectores de V, entonces la combinación lineal formada por todas las combinaciones lineales de eso es un subespacio de V. Y esa otra observación, ¿no? Que además es el menor de todos los subespacios de V que contienen los vectores V1, V2, etc. Entonces ahí está el bosquejo de la primera parte, ¿no? Que es de esa primera parte. Y ahora, pues ahorita nos concentraríamos en preguntas. Ya si no hay preguntas, ahorita nos direccionamos con algún ejemplo o dos ahorita, ¿no? A ver, vamos a... Ah, bueno, ya hay más, ahora hay 7. Ajá. Omar, ¿tienes una pregunta? ¿Tenés una pregunta? A ver, nos vamos a la... Partimos el... Ajá. Bueno, la parte de eso era más que nada convencional en cuanto a cómo tomar, digamos, el grado de un polinomio o sea, cómo tomar el grado del polinomio cero, ¿no? Pero ahí sobre todo hay que concentrarse, digamos, en... A ver, ¿qué problema era? Es en subespacios, ¿no? Aquí la parte relevante, Omar, aparte de esto de que es la convención sobre cómo tomar el polinomio nulo, es sobre todo esto, ¿no? Más grande. Sobre todo, no, entonces ahí voy a tener que hacerlo de otra forma. A ver, vamos a ver si ahorita sí puedo escribir ya sobre la pantalla. Sobre todo esta parte de aquí. ¿Qué es PDF, Omar? Ajá. Ajá. ¿Puedes hablar un poquito más fuerte? Bueno, sí te escuché, pero ajá, el conjunto de todos los polinomios sobre el campo F, ¿no? A ver, vamos a ver aquí previamente dónde meten por primera vez el PDF, que es en espacios vectoriales, para seguir la notación que tienen en esta parte.
Aquí tenemos el PDF, que lo define como el conjunto de todos los polinomios con coeficientes en un campo F. Es un espacio vectorial. Y aquí está cómo definen el polinomio cero con la notación que están usando. Y nos vamos al de acá. Aquí está. N un entero no negativo y P de N un conjunto que consista de todos los primeros PDF que tengan grado menor o igual a N. A ver, vamos a tratar de a ver si tengo a la mano la adición en inglés. Regresamos a esto. Ahorita en la pantalla que ven nada más la imagen con los cuadros de cada uno. Ah, Sí, profe. ok. Sí, profesor. Ahorita siguen viendo igual nada más los cuadros. Sí, profesor. Ok. Ok, a ver, vamos a compartir.
Ahorita, ¿qué observan en pantalla? ¿La pantalla de la computadora o los cuadros de cada quien? La pantalla de la computadora, profesor. Ajá, ahora necesito regresar al formato, ahora, ¿ven el libro, el Friedberg en inglés? Sí, profesor. Sí, ok, gracias, gracias. A ver. Aquí está lo que estamos comentando entre la edición, bueno, aparte aquí es la primera edición en español y esta es la cuarta edición en inglés. Creo que anda hasta la quinta ahorita, ¿no? Vamos a ver. Están los polinomios. Y aquí sí viene la idea ya con más claridad. Toman lo del polinomio cero, pero dice, y por conveniencia, ¿no? Es conveniente definirlo que sea de grado -1 por conveniencia. Dice, y de otra forma, todos los otros casos toman el grado del polinomio como el máximo exponente que aparece en la representación. Por ejemplo, este es de grado n, ¿no? Claro, con un coeficiente an diferente a 0, ¿no? ¿El 1? Ah, ok. Ah, sí, sí, sí. Sí, es cierto. Aquí está, ¿no? Sí, en esta parte lo relevante sobre todo es tomar el polinomio cero, que ya lo habíamos trabajado anteriormente, tal cual. ¿Cómo se escribe el polinomio cero, Omar? Para un polinomio de grado n. Ajá, ajá, ujú, hasta llegar al 0x y luego al cero, ¿no? Sí, así es. Y bueno, en esa parte, digamos, lo relevante es usar las propiedades, como se había definido la operación suma y multiplicación escalar. ¿Cómo se había definido la operación suma de vectores, de suma de polinomios, donde cada polinomio juega el papel de un vector? Omar. Sí, dados dos polinomios, ¿cómo hace la suma de dos polinomios? Coméntanos la idea nada más. Coeficiente, coeficiente del mismo orden con coeficiente del mismo orden, ¿verdad? No, las señadas son para Rn y Fn, ¿no? Coeficiente con coeficiente. Ajá, ajá, ok. Sí, es decir, por ejemplo, el coeficiente de xn en el primer polinomio lo suman con el coeficiente de xn del segundo polinomio. O sea, así sería, ¿no? Ajá. Y multiplicación escalar, ¿cómo va? Por un escalar, dado un polinomio.
¿Sí? Ajá. Básicamente, o sea, casi, esa básicamente es lo que ya habíamos comentado, ¿no? En el caso general, ¿no? Nada más aterrizado para eso, ¿no? Y en este caso, digamos, tendrían que usar el teorema es que se ha estado comentando, ¿no? Es la información básica, que sea ¿no? Ese es el que se está usando para eso, ¿no? ¿Ok? Ok. Por ejemplo, el de bueno, para el problema 2 necesitan recordar cosas de cálculo, ¿no? Sea CDR el conjunto de todas las funciones a valores reales sobre R. Quiere decir, ¿esas funciones son de qué tipo? ¿De dónde a dónde irían? El conjunto lo representan con F mayúscula, así, ¿no? El conjunto lo representa con F mayúscula. El espacio vectorial, vean, sea CDR que denote el conjunto de todas las funciones reales, todas las funciones continuas a valores reales definidas sobre R. Esas funciones el conjunto de todas esas funciones se va a representar por esa F en esta forma, son funciones que van de dónde a dónde. Vamos a ponerle una F minúscula que vaya de dónde a dónde iría. ¿Algún voluntario, alguien que quisiera comentar para el segundo ejemplo? Serían funciones que van de los reales a los reales. Las funciones, el conjunto CDR, o sea, todas las funciones, es decir, digamos, bueno, a ver si cabe aquí, que CDR sea el conjunto de todas las funciones tales que esta es función. ¿Cómo ves, Omar? ¿Estarías de acuerdo que ese CDR es ese conjunto? Ah. Y de cálculo 1, por ejemplo, ¿recuerdan cuándo una función es continua? ¿Sí lo vieron o no lo alcanzaron a ver en cálculo 1? ¿O no recuerdan? Ajá, tuvieron que recordar en todo caso lo que es una función continua. Una función es continua en un punto cuando el límite de f de x para x tendiendo a qué es igual a la función f evaluada ¿dónde? En a, ¿verdad? Esa es una función continua, ¿no? Pero es una función continua ¿en dónde? Así como está. O sea, f, función continua, en a, ¿no? Estamos pensando en una función de este tipo. Cuando no les dicen un punto en particular, se entiende que es continua ¿dónde? Exactamente en todo el dominio, ¿no? Ajá. Entonces ahí estamos pensando que f es continua en todo R, ¿no? Implícitamente. ¿Ese lo trabajaron? Ajá. El ejemplo 2. A ver, pues quéjenle un poquito la idea. Bueno, el ejemplo 2, qué es lo que, a ver, ¿dónde está? La conclusión importante al final, ¿cuál es?
que ese conjunto, ¿qué va a ser? CDR. ¿Un subespacio de dónde? ¿Recuerdan que es F de RR qué representa? F en esta forma, bueno, más bien, sí, ¿no? Para que represente, para esto, de RR. ¿Alguien recuerda qué representa eso? A ver, vámonos al principio. Aquí están los postulados del espacio vectorial. Aquí dice, sea S cualquier conjunto no vacío y F cualquier campo. Sea F de S de F, así vean que esa es una F como cursiva, ¿verdad? Vean la forma de aquí, y esa es la F mayúscula normal. Y sea F cursiva de S de F, que denote el conjunto de todas las funciones que van de S a F. Decimos que dos funciones F y G en ese conjunto son iguales si F de S es igual a G de S para cada elemento S de aquí, donde F y G son funciones de acá. Entonces vean, por ser F y G funciones de ahí, pues evidentemente vamos a tener que la función F, ¿de dónde a dónde iría la F? ¿Y la G de dónde iría? ¿La F de dónde a dónde iría, Omar? ¿De dónde? De S a F, ¿no? ¿Y G? También, ¿no? Ajá, porque estamos diciendo que F y G están ¿dónde? En este conjunto, ¿no? Ok. Ese conjunto son todas las funciones que van de S a F, ¿no? Vean, dice el conjunto S de F es un espacio vectorial con dos operaciones, la operación de adición y multiplicación escalar, donde la operación suma, ¿cómo se define? En esta forma, F más G en S, F más G en S es F de S más G de S. Y la multiplicación escalar tomando un C en el campo F, C de F en S es la constante, el escalar C, veces la función F de S. ¿Recuerdan haber visto la definición de suma de dos funciones en cálculo 1? ¿Sí? Eh, ok. Entonces, básicamente tiene eso, porque de entrada ese que es cualquier conjunto no vacío, ¿no? Y en este caso, eso como elemento del dominio, ¿no? Cualquier conjunto no vacío. Y F es cualquier campo. En este caso están considerando que F sea un campo, es decir, que este sea el dominio de la función y este sea el contradominio de la función. ¿Qué es alguien recuerda, nos puede comentar qué es una función? En general, otra vez cálculo 1. Una regla de correspondencia que a cada elemento del primer conjunto que le asocian. Un único elemento del otro conjunto. Un único elemento del otro conjunto. Entonces,
vean que todo está bien definido, ¿no? Tenemos un conjunto S, tenemos un campo F, tenemos funciones que van ¿de dónde? Del conjunto S al campo F, y eso lo estamos denotando como el conjunto de todas las funciones que van de S a F. Tomamos dos funciones, F y G, en ese conjunto. Decimos que dos funciones son iguales cuando f de s es igual a g de s, es cuando f evaluada en el elemento s es la función g evaluada en el elemento s, pero eso para cada elemento s en el conjunto s mayúscula, ¿no? Esa parte es importante porque, digamos, definen las funciones, el conjunto de funciones que van del conjunto S a F, y tienen que decir cuándo dos funciones son iguales. Son dos funciones son iguales cuando pasa eso que estamos comentando ahí. Definen la operación suma y definen la operación multiplicación escalar. Vean, para cada S de S. Entonces, vámonos en el contexto de espacios vectoriales. En espacios vectoriales, ¿qué es un espacio vectorial? A ver, la idea básica, sin entrar en todos los detalles, pero la parte importante. Carlos, ¿qué sería un espacio vectorial? Eh, Alejandro, ¿qué sería un espacio vectorial, Alejandro? Sí, es un espacio vectorial, es un conjunto en el cual se definen dos operaciones, la suma y la multiplicación escalar. Ujú. Son 8 reglas, así. Y cumple las 8 reglas que así en genérica. Ok, de acuerdo, bien. Ujú. Y entonces, ¿cómo ves, Carlos? Así, a primera vista, definiendo esa operación suma y esa en esta forma y la operación multiplicación escalar por eso, ¿considerarías que el conjunto, esta F, bueno, ya la puse así, de las funciones, el conjunto de todas las funciones que van del conjunto S al campo F mayúscula, con esta operación de suma y con esta operación de multiplicación escalar, ¿cómo ves? ¿Tendrá la estructura de un espacio vectorial? Por ¿A qué ejemplo, preguntó, profe? para la conmutatividad, ¿qué va a pasar? Por ejemplo, nada más vamos a la primera, Carlos, ¿no? ¿Qué es lo que tienen que dar? Dos elementos de ese conjunto de funciones. Dan la función f, igual como lo hicieron aquí, dan la función f y la función g. F más g en s. ¿A qué es igual, Alejandro, por definición? A f de s. Es f de... ¿Estás de acuerdo que sería esto por la definición que estoy marcando aquí con el cursor? Sí, sí, Ok. cumple la estructura de un espacio vectorial. Ajá. Sí, y evidentemente, pues esto, dado que ¿dónde está la imagen de la función f y la función g, Alejandro? En S. Ajá. F así mayúscula clásica, ¿qué es en este caso? El campo, ¿no? Y el campo, cuando dan dos elementos del campo, ¿qué propiedades tienen? ¿Conmutan bajo la suma? Sí, Eso quiere decir que esto que está aquí es igual. a g ¿Sería de igual a s eso? más... Sí, ¿Por qué? Porque tiene la propiedad de campo que cuando tienen dos elementos cualesquiera de campo, la suma de ellos, ¿qué propiedad va a tener con respecto a la suma? Va a ser conmutativa, ¿verdad, Alejandro? sí. Y esto, ¿a qué va a ser igual por definición?
está al principio. al AG más F, ¿evaluado a dónde? En S. ¿Y eso qué nos está diciendo, Alejandro? Que esto es igual a esto. ¿Qué propiedad se cumple? ¿Qué primera propiedad se cumple? Conmutatividad. Que de daos las dos sumas. elementos cualesquiera de ese conjunto de funciones, ¿cómo es la suma de ellas? Conmutativa. Y así se van con las demás, ¿no? Mm. Así se van con las demás. Entonces, bueno, dice, nótese que estas operaciones familiares de la suma y multiplicación escalar for functions se usan en álgebra y en cálculo, así es. Entonces tenemos que efectivamente ese conjunto es un ejemplo en espacio vectorial, ¿no? Es un espacio vectorial. Es un espacio vectorial. ¿Alguien tiene una pregunta ahí? Vámonos a la parte de subespacios. Esta parte que está marcada en color verde pistache, ¿qué es lo que nos está diciendo? ¿Alguien quisiera opinar? ¿Podría Recuerden que repetir de era... nuevo, profe? Sí, la Disculpe. pregunta, sí, claro. La pregunta sería la siguiente. Recordemos que CR, que representa C mayúscula R. Vean, voy a ir señalando con el cursor. ¿Sí? Ajá. Conjunto de todas las funciones continuas definidas en los reales. Ajá. El conjunto de todas las No. funciones a valores reales definidas sobre los reales. Ajá. ¿De acuerdo, Ángel? ¿Sí? Sí, profe. Eso sería eso que estamos indicando aquí en color azul. ¿Esto? CRF, el conjunto de todas. Todas las Fs, tales que F van de R a R, son ¿qué Sí, es? Función continua, ¿no? continuo. Sí, sí, Es indica eso, decir, profe. ok. Es importante que cuando tienen un enunciado en forma de texto, así, como está ahí, puedan traducir eso en esta forma, ¿no? Porque ya cuando lo escriben, aquí está la idea y está bien precisada, pero ya cuando escriben eso y ustedes ven aquí esto en conjuntos, en automático, ¿qué ubican cuando lo escriben así? Cuando lo escriben en esta forma, pues ahí a simple vista ven que CR, que es todo ese conjunto, tienen aquí el símbolo de conjunto, el conjunto de todas las F, tales que F que va de R a R es una función continua. Pues viene siendo el conjunto de todas las funciones continuas, ¿no? Rápidamente ubica, ¿no? Ajá. ¿Y cuál es la afirmación que están haciendo? ¿Cuál es la afirmación? A ver, alguien que nos quiera comentar ahí qué significa esto que está aquí subrayado en verde, lo que se acaba de subrayar. Ese Decimos conjunto es un subespacio del espacio vectorial de todas las funciones que van de R a R. Ajá, exactamente. Así es. Sí, ese CR, pues es el conjunto de todas las funciones continuas, ¿verdad? Entonces, la afirmación plain es como reclamar afirmación, ¿no?
afirmamos, se dice, se afirma que CDR, es decir, el conjunto de todas las funciones continuas de R a R es un subespacio del conjunto de todas las funciones que van de dónde? R a R, ¿no? Como conjunto, ¿cuál es el conjunto grande? Voy a hacerlo medio así como simbólico, pero hay que tomarlo con cierto cuidado, ¿no? Esto que tenemos aquí sería como que el conjunto F, voy a poner así un poco así recursiva la F, que va de R a R. Bueno, ese es Simón. Ese sería como el conjunto de todas las funciones que van de R a R con la operación de suma y multiplicación escalar que ya se he comentado. Y aquí vamos a tener un subconjunto. Ese subconjunto va a ser el subconjunto CDR, ¿no? Entonces, el conjunto grande, pues es el del espacio vectorial, ¿no? El de las funciones, el conjunto de funciones que van de R a R. Y el conjunto, digamos, un subconjunto de ese conjunto grande que a la vez resultó ser espacio vectorial, es CDR. ¿Qué es CDR? El conjunto de todas las funciones reales, o sea, al final, el conjunto de todas las funciones que van de R a R y que sean continuas, ¿no? Entonces, hay que ir como que formando esta intuición, ¿no? Abstracta, ¿no? Alguien, a ver, comente un poquito, revise un poquito cuál sería la idea formal o bosquejen un poco en su cuaderno, ¿no? Para esto, ¿no? El argumento. Profe, pues realmente lo queremos demostrar que CR es un subespacio de F de R a R. Así es, ajá. Entonces, lo que está utilizando ahí el libro y lo que noto es, eso son las propiedades, bueno, son básicamente por así decirlo, las reglas del teorema 1.3 que decía que si algo es un subespacio, entonces debe de que cumplir que el cero o el elemento cero le debe Ah, pertenecer al subespacio. La sí, suma de dos elementos arbitrarios de ese conjunto que nosotros estamos tratando de demostrar que es un subespacio también debe pertenecer al conjunto, y la multiplicación de un escalar por cualquier elemento arbitrario de ese conjunto también debe de pertenecer al conjunto. Y de hecho es ah, lo que está haciendo el libro. ok. A ver, y relacionando, digamos, para ir aterrizando las cosas, ¿no? Básicamente es lo que acabas de comentar, ¿no? Pero ya, digamos, en plan a ver, vamos a tomar eso que acabas de comentar y aterrizarlo. Por ejemplo, Ujú. eh, el teorema ese que multicitado, que es Sí, sí, el sí. operativo para la parte práctica de demostrar que un conjunto es un subespacio de un espacio vectorial,
La primera condición o una condición que hay que checar, ¿cuál es, Ángel? Que el elemento 0 le pertenezca al conjunto que estamos estudiando. Ajá. Entonces, ¿cuál sería el candidato al elemento 0? La función 0, ya Ajá, que la función 0. A ver, ujú, mira, ¿qué te parece si definimos una función f que vaya de R a R? ¿Por qué va a ir de R? Ahorita, de R a R, y que a cada t de aquí le asocien un f de t, donde f de t, ¿qué sería? Lo acabo de decir, Ángel. sería 0, ¿no? igual a 0. Ajá, es una función constante. Es la función constante, es una función 0, es una regla que está bien definida. A cada número real le asocian otro único número real. ¿Cuál? 0. El 0. Ujú, Ya, es una función, sí es función. Evidentemente, esa función f es una función que pertenece al al conjunto conjunto de de todas las funciones funciones. continuas sobre de los reales a los reales. ¿Estás de acuerdo? Ujú. Sí, Sí. sí, profe. Ok. Entonces, bueno, se define esto. Aquí ponemos esto así nomás para separar. Entonces, aquí pondríamos, recordemos que la función 0 se define tal, y la ponen ahí, ¿no? Y Ujú, luego van avanzando. También recordemos que la función 0 es una función continua, ¿no? ujú, por lo Y que por lo pertenece a tanto, 0. ajá, por lo tanto, digamos, pues incluso si quieren ser como que consistentes con la otra notación, aquí le pueden Ujú, poner una O mayúscula, ¿no? En lugar de F, una O mayúscula, ¿no? ¿Sí? Eh, para que a la función, y entonces aquí sería la función 0 mayúscula, ¿no? La O mayúscula. sí, sí, Y sí. entonces en ese sentido es más consistente con lo que hemos estado trabajando. Evidentemente, el 0, la función 0 sí pertenece ¿a dónde? Ángel. Pertenece al conjunto de las funciones continuas. Ajá. Y luego, ¿qué tendrían que hacer? ¿Qué tendrían que hacer para checar la segunda condición? Tomamos dos elementos arbitrarios del conjunto de las funciones continuas y los sumamos. Si la suma de ellos, de esos dos elementos, nos da igual a una función continua, Ajá. entonces, pues quiere decir que se cumple la segunda propiedad del teorema. Ajá. Bosquejamos. Entonces, sea una F y una G, elementos del conjunto C de R, ¿no? Conjunto de Ujú, funciones continuas que van de R a R. Y luego, ¿qué harías con eso, Ángel? O sea, ahí tienes que ah, decir, sea F y G elementos de este conjunto, funciones cualesquiera, ¿no? Ajá. sí, 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 sí. Y luego, Por la, por la definición de la suma de funciones, se tiene que f, f más g, paréntesis, evaluado en un real. ajá, por definición, aquí es igual. Eso es igual a f de s, F de S, ajá, más g de s, G de S, ajá, donde s ajá, pertenece a los reales. ajá. Sí, con S a los reales, ¿ok? Ajá, aquí le Ujú. completas. Y luego, Y luego, de ahí, creo que lo que ocupa ahí es por así decirlo, una conclusión a la que se llega en cálculo 2 donde dice que pues la suma de dos funciones continuas sí da una función continua. ajá, normalmente se ve en cálculo 1, pero posiblemente por la cuestión de la pandemia, a lo mejor no alcanzaron a ver funciones continuas en el curso de cálculo 1, posiblemente, ¿no? Y tuvieron que hacer el repaso en cálculo 2. No lo sé, ¿no? Pero independientemente de cómo lo hayan manejado, si no No lo sé, vieron en me dan cálculo, clases por WhatsApp, profe. ¿cómo? ¿Cómo? Ahí me dieron clases de cálculo uno por WhatsApp. Estos Ah, no, pues estuvieron horribles. estuvo complicado, sí, estuvo Sí, estuvo complicado feo. así, sí, Ajá. aún con Zoom o con Cisco Webex o Teams tiene sus problemas, ¿no? Pero Sí, por sí, sí, WhatsApp está pues mucho más complicado. sí, 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 luego más cuando como que apenas estás adquiriendo estos conocimientos y más que nada el análisis, es ese desarrollo mental Sí, que uno tiene que hacer, cuesta mucho al inicio. y el salto de la prepa, de la vocacional
a nivel Pues por, superior y en línea, pues está rudo. Y luego así, pues, sí está rudísimo, profe. Por ejemplo, pues a mí tal vez sí me costó un poquito menos porque pues yo vengo de ingeniería, ah, pero pues aún así sí le batallé. sí, porque pues fue doble complicación. La complicación de que conceptualmente cálculo uno es curso formativo fundamental, pero absorbente. Y luego eso en línea está multiplicado el factor tradicional por 2, ¿no? De dificultad. Sí, Entonces, profe. sí, hay un resultado que nos dice que si dos funciones son continuas, la suma de ellas, ¿cómo va a ser? Da una función continua Ajá. Entonces, f es continua, sí. ¿Por qué? Porque la estamos suponiendo en el conjunto de las en el funciones conjunto. continuas. Ajá. ¿Qué es continua? Sí. Entonces, la suma de dos funciones continuas, ¿cómo es? Es continua. Es continua. Ujú. Cuando no dicen un punto, se refieren a todo el dominio, ¿no? Sí. Entonces, quiere decir que esta suma es continua. Y luego hacen algo análogo, ¿para qué? Hacen algo análogo para la multiplicación por un escalar, ¿no? Exacto. Ujú. Ujú. Dan un escalar, por ejemplo, sea por ejemplo un escalar C, de donde Los el más reales. general en F, ¿no? Ajá, En o el sí. campo F. Sí, sí. Campo F. Y ya previamente se supone que habían dado una función F en ese conjunto. Entonces, C por F en S, por definición, es la constante veces F de S. Y Sí, otra sí, vez sí. cálculo 1 o posiblemente repaso en cálculo 2. Sí. Eh, si tiene una función continua y la multiplica por una constante, También ¿cómo nos va a da ser una esa función nueva continua. función constante por la función continua? Nos vuelve a dar otra función continua. Una función continua. Entonces, ¿qué es lo que van a Ajá. tener estas funciones continuas? Entonces tienen las tres condiciones. La función cero está en ese conjunto. Dados dos Dos funciones elementos cualquiera, arbitrarios. la Ajá. suma de ellos está ahí. Y dado un escalar cualquiera y una función cualquiera, la multiplicación escalar de ellas también es una función continua. ¿Eso qué significa? Eso significa que por el teorema 1.3, el Ajá. conjunto de las funciones continuas es subespacio del conjunto de todas las funciones continuas que van de los reales a los reales. Sí, así es. Y como no, digamos, y en este caso, como no tienen ahí, digamos, no vamos a estar citando el 1.3, para efectos de redacción, citan el teorema, ¿no? Ajá. Sí, O, también eso. o sea, citan de que lo escribe, ¿no? Sí, profe, lo tendré en cuenta. Sí. ¿Algún comentario? ¿Algún comentario de los que están aquí presentes? Santiago, Gustavo, No, profe. Ninguna. Omar, ¿no? Este ya lo trabajaron con todos los detalles, el 3, el de sea, una matriz n por n se llama matriz diagonal. Si m de ij es igual a 0, siempre que, ¿qué significa que y sea diferente a j? Los elementos de la diagonal, por ejemplo, ¿cuál va a ser? El 1, 1, o sea, este es el A1, 2, y así se van. Este es, digamos, el A2, 1, este es el A2, 2, así se van. Bueno, ya sé. Dos, tres, y así se van.
Ese primer renglón tiene A11, A12, A13, etcétera. El segundo renglón tiene A21, A22, A23, etcétera. Luego sigue el A31, A32, A33, etcétera. ¿Cuáles son los elementos que están sobre la diagonal? ¿Cómo es el índice I y J? ¿El Son mismo? iguales. El mismo. Y cuando están fuera de la diagonal, ¿cómo son los índices? Por ejemplo, aquí 1, 2, 1, 3, 2, 1, ¿cómo son? ¿Iguales o diferentes? Diferentes. Entonces, cuando I es diferente a J, ¿cómo son las entradas de la matriz? ¿Cuánto vale esto? 0. ¿Cuánto vale este? 0. ¿Cuánto vale este? 0. ¿Cuánto vale este? 0. ¿Cuánto vale este? 0, ¿no? Cuando los elementos fuera de la igual son 0, decimos que es una matriz de qué tipo. Diagonal para una matriz de orden n por n, que sea cuadrada, ¿no? Ajá. Y entonces, ¿qué es lo que afirma este tercer problema? ¿Qué afirma? Y lo tiene, ¿ven? Un poquito más fuerte, por favor, Omar. Porque sí te escucho, pero luego muy tenue de la voz, muy baja la voz. Ese, por ejemplo, ¿cómo lo plantearías? ¿Ya lo analizaste? ¿O cómo lo plantearías? Ajá, ¿cómo lo planteas? Ujú. Ajá. Y la matriz cero, ¿cuál va a ser? Ya, coméntanos así, digamos, al final la matriz cero diagonal, ¿cuál va a ser? ¿Incluyendo cuál? Incluyendo la misma diagonal, ¿verdad? Ajá, ok. Entonces ahí es la matriz cero usual, ¿verdad? Ok. Y por ejemplo, cuando das dos elementos cualesquiera, por ejemplo, das una matriz A con los coeficientes A1, A11, A12, etc. Luego das una matriz B con coeficientes B1, 1, B1, 2, etcétera. ¿Cómo, cómo le haces para trabajar, digamos, ver que la suma de ellas también va a estar en, en ese conjunto de matrices diagonales? Ah, ok. O sea, escribiste la matriz completa, ¿no? Ok. Ok. Bueno, sobre todo porque, digamos, ya previamente habían definido la operación suma de matrices, ¿verdad? Ok. Y sí, luego usas el hecho de que cuando sumas, por ejemplo, cuando sumas A11 con B11, ahí usa lo que acaba de decir, ¿verdad? Por ejemplo, la primera entrada de la primera matriz sumada con la primera entrada de la segunda matriz te va a dar el A11 y el B11. A11 es un elemento en campo, B11 también, y la suma de ellos, por lo que acabas de comentar, ¿dónde va a estar, Omar? En el campo F, ¿no? Ok, así es. Y entonces ya podemos tener la afirmación, esta, que está ahí, dice, por lo tanto, el conjunto de matrices diagonales es un subespacio de este conjunto, ¿no? Es un subespacio de ese conjunto. ¿Ok? Bien. Bueno, y así por el estilo, ¿no? A ver, vamos a aprovechar aquí para comentar algo
porque es importante. A ver, supongamos este conjunto W igual a todos los X1 X2 R2 tales que X1 al cubo menos X2 al cubo es igual a 0. Evidentemente, esto de R2, ¿no? R2. R2, pregunta, R2 con la operación de suma y multiplicación por un escalar usual, ¿es un espacio vectorial? ¿Qué dirían? Pues ya trabajamos el caso de Rn, ¿no? En Rn, con la operación de suma y multiplicación por una escalar, la clásica, la canónica, la estándar, cuando toman n igual a 2, pues tienen este espacio de acá. Entonces, ya se trabajó el caso general, se demostró que Rn era un espacio vectorial. Entonces, la pregunta es, bueno, primero, ¿esto es un subconjunto de ese espacio vectorial? ¿Cómo ven? ¿Es un subconjunto de ese espacio vectorial? ¿Cómo ven? Sí, sí lo es, ¿verdad? Sí, pareciera que sí, profe. Bueno, mira, intuitivamente, con seguridad sí va a ser un subconjunto porque X1 y X2, ¿dónde están, Omar? En R2. Pero hay una restricción. El cubo de la primera entrada menos el cubo de la segunda entrada, ¿cuánto debe ser, Omar? Igual a 0. Entonces, no va a ser todo R2, ¿no? Pero sí va a ser una parte de, ¿no? Es decir, sí va a ser un subconjunto. Ok. Y entonces ahora la pregunta es la siguiente. Este conjunto será subespacio de R2, pero como pregunta, ¿no? A ver, piénsele, revísele un poco con el álgebra.
¿Tienen alguna opinión? Sí, profe. A ver, adelante. Bueno, para iniciar, podemos decir que, por lo que sabemos del conjunto de los campos, bueno, de dos duplas, ¿cómo se dice, profe? De dos, Dos ajá, eso duplas. sería una niada de dos, con dos entradas, ¿no? Ajá, una añada con dos entradas. Bueno, Sí. en una añada con dos entradas se define el elemento cero como en el cual x1 es igual a cero y x2 es igual a cero. Entonces el cero sí está ahí, ¿verdad? Ajá, No hay ya que problema con cumple el con cero. la definición del conjunto. Ajá, Y luego tomamos dos elementos arbitrarios del conjunto W. ¿sí? Los sumamos ¿Y qué y pasa por la ahí? definición vamos a tener que tenemos, no sé, vamos a decir que un elemento está, que un primer elemento es x1, x2 y el otro es y1, y2. Entonces Ajá, la suma va a quedar como x1 más y1, coma, x2 más y2. ajá, Si este elemento pertenece a W, entonces debería cumplir con la condición de W, que x1 al cubo menos x2 elevado al cubo es igual a cero. ajá, Entonces separamos cada entrada y sí, vamos a tener que x1 más y1 elevado al cubo menos y2 más x2 elevado al cubo debería dar igual a cero, pero esto se cumple si solo si y1 es igual a x1 ajá. y Y, y2 es igual a x2, ajá, pero bueno, a también por la reserva de checar. condición de, ¿Cómo? Adelante, ¿sí? pero también por la condición de W se ve que eso se cumple, que x1 es igual a x2, por lo tanto la suma también le pertenece al conjunto. Pero seguro que x1 es igual a x2, así ya. Sí, profe. Hay que checarlo más y Hay que checarlo más. hay que checar más. Hay puntos finos ahí en el análisis que acabas de comentar, ¿no? Porque digamos, Ujú. para ese elemento suma, debería ser algo así como x1, aquí va a ser x1 más y1, Ajá. y entonces va a ser, en la condición ya transformada, debería ser x1 más y1 al cubo más x2 más y2 al cubo, ¿no? ¿Dónde sería, perdón, con signo menos, por este menos? Eso debería de poderse demostrar que eso debe de ser cero para cualquier x1, x2, primer elemento, segundo elemento con entradas y1, y2 de W, ¿no? Para ese cualquier par de elementos de ese tipo, esta suma algebraica con el signo menos, ¿cuánto debería ser siempre? Cero. Cero, pero en todos los casos, sin restricciones, ¿no? Sí, sí, sí. Porque el teorema multicitado pone condiciones en cuanto a la x y a y, a los elementos, o debe ser para cualquiera, para cualquier par de vectores. ¿Sí? No, no, es que justamente observa lo que estamos comentando. Mira, o sea, para que fuera espacio vectorial, ¿qué se debe cumplir? Se debería, no que ya se demostró, ¿no? O sea, dan un elemento x1, x2, ese que sea el x. Dan otro elemento cualquiera, y, con entradas y1, y2. ¿Elementos de dónde, Omar? De W. ¿Y cómo deben de ser estos? Arbitrarios, ¿no? Y luego, ¿qué es lo que tienen que hacer? Tendrían que hacer la operación suma. X más y. Toman este más este. De una vez ponemos la suma. Cada quien escribe. ¿Cómo nos queda la suma? X1 más y1. La suma nos queda primera entrada con primera entrada es x1
más Y1. Coma. La segunda entrada es X2 más Y2. Y la pregunta, pero esa es pregunta, no lo afirmo, lo vamos a poner así, es si es cierto o no es cierto, o si podemos asegurar más bien, eso esté dónde. Pero esto lo vamos a poner aquí como esta. Como una interrogación, ¿no? A ver, Omar, ¿cómo sabemos si este vector suma está en W? ¿Cómo lo sabríamos? Para que esté en W, ¿qué condición se debería de cumplir, Omar? ¿Sería esta? Ajá. Ahora, por hipótesis, ¿qué es lo que tenemos? Por hipótesis, como X y Y están en W, bueno, lo estamos suponiendo, estamos tomando un elemento cualquiera. ¿Qué significa? En cuanto a la X, que X1 al cubo menos X2 al cubo, ¿cuánto vale? 0. Y que Y1 al cubo menos Y2 al cubo, ¿cuánto valdría, Omar? 0. ¿Por qué? Porque estamos suponiendo que estamos tomando el primer elemento, segundo elemento de W y que sean arbitrarios, ¿no? Entonces, la pregunta es, si con esas dos condiciones, que X1 al cubo menos X2 al cubo igual a 0 y Y1 al cubo menos Y2 al cubo, ¿a partir de eso se puede demostrar eso o no se puede demostrar esto de acá? Esta. Por ejemplo, aquí va a quedar ¿cómo va la regla? Va a quedar un 3x1 al cuadrado y1, ¿no? Bueno, hay que hacer la operación, ¿no? Aparte de los elementos al cubo, a ver, chequenle, ¿qué elementos les va a quedar? A ver, no me acuerdo. A ver, chequen si les queda un 3x1 al cuadrado y1. A ver, de aquí, ¿no? Al sacar eso al cubo. A ver, hagan ese desarrollo. Les queda una entrada, sí les va a quedar la x1 al cubo, ¿no? La primera, ¿no? X1 al cubo. Más, etcétera, ¿no? Un poquito más fuerte, por favor, la voz. Otra vez, Omar. Ajá. 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 ¿Sí quedó un elemento de ese tipo ahí? Ujú. Más los otros, ¿no? Y así, y análogamente para los de Y, ¿no? Por ejemplo, en los cubos van a tener x cúbica menos x1 al cubo menos x2 al cubo, eso sí lo van a tener, ¿no? Pero además de eso van a tener términos cruzados, ¿no? Como este, ¿no? A, a ver, chéquenle. A ver, para salir de la duda, a ver, chéquenle. Hagan el álgebra ahorita ahí. Su cuaderno. Pero ¿Qué, chéquenle. profe? O sea, hágalo. Pero, bueno, ve que ahí tiene menos 3x1 al cuadrado por y1. Ah, Del otro, o si descomponemos el otro es que no se van binomio a al poder cubo, cancelar. Los términos cruzados no, porque por ejemplo acá tienen x1 y aquí y1 y acá es x2 y acá y2, ¿no? ajá, no se van a poder cancelar. Estos de aquí no se van a poder cancelar. No,
No. La hipótesis, ¿cuál es? Es que x1 al cubo menos x2 al cubo es igual a 0, ¿no? Nada más. Sí, pero ahí tiene que ver con las propiedades de los números reales, ¿no? Porque es x1 al cubo, ¿no? A ver, hay que ensayarle. A ver, pero por ejemplo, a ver, vamos a ver, por ejemplo. A ver, vamos a sondear un poco. El 0, 0 sí es solución de esa. Vamos a, por ejemplo, tomar otro, ¿no? Por ejemplo, digamos, a ver, el 1, 1. El 1, 1 es solución de x1 al cubo menos x1, x2 al cuadrado igual a 0. ¿Cómo se llama? Tomando este como x1 y el otro como x2. Sí, ¿La suma de ellos sí les da 0? Sin duda, ¿verdad? Ok. Ahora tomen 4,8. A ver, ven a ver si es solución. esa ya no. ¿O no queda? Entonces, digamos, uno de ellos es el que todo el mundo esperamos, ¿no? El 1, 1, ¿no? Pero el 4,8 sí es solución de esta, ¿o no? 4 por 4, 16. Y 16 por 4, 64. Y aquí 8 al cuadrado, 64. ¿Sí es solución? Aquí X1, o sea, sí hay coincidencia de entradas, pero acá no. ¿Qué es lo que está metiendo problemas en esto? Bueno, ya con todo esto, por ejemplo, si fuera el caso, la suma de estos, 1 más 4, primera entrada con primera entrada les da 5, luego la segunda entrada con la segunda les da 9. 5 y 9 también debería ser solución de qué? Si esto tuviera la estructura de espacio vectorial, subespacio. 5, 9 pertenece a W, 1, 1 pertenece a W, 4, 8 pertenece a W. La suma de ellos, es decir, 1, 1 más 4, 8, es la suma de este más este. ¿Cuánto les da? 5, 9, ¿no? 1 más 4, 5. 1 más 8, 9. Y la pregunta ¿es cierto que 5, 9 es cierto que 5, 9 pertenece a W? ¿Qué opinas, Omar? Así es. Ajá. Entonces, así es un contraejemplo y no va a ser subespacio vectorial. Así con intuición, ¿por qué los otros ejemplos que sí vimos algunos de planos y cosas así, que sí tenían la estructura de subespacio? ¿Cuál es la diferencia entre los otros y Omar? Pero no es tanto, el signo no es tanto la parte relevante. Bueno, no es tanto la parte relevante, sino que los Potencia. otros eran de qué tipo. Ya, por ejemplo, 3x1, voy a inventar, más 2x2 más 7 igual a 0. ¿Eran como ecuaciones de ese tipo o no? Ajá. ¿Y qué tiene aquí? La x1 y x2, ¿qué tienen? Potencias. Cualquiera que tenga potencias que le mete ruido a este asunto. Por eso es álgebra lineal, ¿no? Las ecuaciones, por ejemplo, las que vimos en el ejemplo anterior que se comentaron, para ver si un vector lo pueden escribir como una combinación de los otros, eran ecuaciones de qué tipo, lineales o no lineales. Lineales. Entonces, por eso es lo de álgebra lineal, ¿no? Bueno, aquí le vamos a dejar.
Creo que luego están grabando esto. ¿Alguno de ustedes grabó? Ah, ok. ¿Quién, perdón? Omar. Ah, ok. Entonces, para que se lo pasen a sus compañeros, por favor, ¿no? Ajá, entonces ahí, digamos, tienen ahí para hacer la revisión, porque ahorita conmigo son 9, que dice que asistieron 8, ¿no? ¿Algún comentario o observación? Sí, sí, ¿quién pregunta? ¿Omar? Sí, sí, en principio sí, a menos que, recuerden que como estamos ahí en la coordinación, en este caso en la coordinación de física, estamos expuestos a situaciones imprevistas de reuniones o cosas administrativas que de repente hay que entregar en forma urgente, ¿no? Pero sobre todo las reuniones, ¿no? Pero en principio sí, o sea, ya, porque ya, digamos, ya el viernes, pues ya se tuvo la reunión, tiene que ver con una revisión de planes de estudio y cosas así. Eh, y, y pero en principio ya el martes está todo, ¿no? Entonces, sí, ya ahorita sí tendremos que hacerlo el martes, porque además ya nos atrasamos mucho, ¿no? Ya en todas las otras materias, ya desde cuándo creo que hicieron el primer examen, ¿o cuándo fue el último que hicieron el primer examen en las otras materias? ¿Habrá unas 2 semanas? Mm, 3, ¿no? Yo los exámenes los hicimos a partir del 15 de septiembre. Ah, ¿el primero? Ya Ajá, el van por primer el segundo. examen. Ahorita el segundo examen lo tenemos, yo lo tengo pues dentro de 2 semanas, Sí, el ahí está. segundo. Sí, así es. De hecho, nos hemos detenido mucho en esta parte, pero bueno, ya ahorita ya tienen muchos detalles, ya nos vamos a empezar a ir más rápido, ¿no? Eh, entonces sí, Omar, sí, ese sí va a tener que ser el martes, ¿no? Ya no podemos posponerlo, ¿no? Sí, en principio del feedback, ajá, y pueden complementar la lectura sobre todo en la parte conceptual teórica con el otro, ¿no? ¿Cómo se llama? El, Se me olvidó el nombre, ¿no? ¿El Hoffman? ¿Cómo? El ¿El Hoffman. Hoffman, profe? Pero acuérdense que cuando tienen bien las ideas ya en esa otra parte, ya pueden irse al Hoffman, ¿no? No al revés, ¿no? Ujú. Sí, sí, ahorita, sobre todo con el feedback, ¿no? Y un poco de lectura conceptual, teórica, complementado con el Hoffman, ¿no? Sale, profe. Entonces vamos a ver hasta Subespacios, subespacios espacios o... vectoriales, subespacios para este segundo examen, ¿no? Perdón, para este primer examen. Sale, profe. Está ¿Sí? bien. ¿Sí? Ok. Bueno, ¿algún otro comentario? Bueno, ahí les pido por favor nada más, Omar, si le puedes pasar el video a los demás compañeros, por favor. Ok. Bueno, pues muchas gracias a todos. Buenas noches y gracias por haber asistido y bueno, pues, buenas noches, ¿no? Gracias, profe. Hasta luego, Hasta luego. profesor, buenas Hasta noches. luego. Buenas Dale, profe. noches. Cuídense mucho. Gracias. Nos vemos. Igualmente, hasta luego. Adiós. Hasta luego.